7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Si se incorporan hasta hora de la mañana con nosotros en este viernes 14 de marzo, en el que las bolsas europeas parece que van a abrir en positivo, así lo indican ahora mismo los futuros en tiempo real. Viene subiendo 100 puntos el futuro del DAX, avance de casi medio punto porcentual, del 0,47%, subida también hasta ahora para el futuro del Eurostock 50, gana un 0,36%, 19 puntos básicos, y también avances para el futuro del IBEX, que hoy va a abrir por encima de los 12.800 puntos y que estaría subiendo, según el futuro, un 0,27%, 35 puntos arriba, en una mañana en la que ya se van sucediendo los datos. Tenemos, por ejemplo, el dato final de IPC en Alemania, sin cambios, tal y como se esperaba, y sin cambios también respecto a la lectura del mes anterior, de enero. Inflación que en Alemania se sitúa en el 2,3% en tasa interanual, la subyacente se mantiene en el 2,8%. Tenemos también más datos ya sobre la mesa que van a cotizar hoy los mercados. Por ejemplo, el dato de PIB en Reino Unido, caída de la economía británica de 0,1%, del 0,1% en enero, en el primer mes del año. Ojo, porque se esperaba un repunte moderado, pero repunte del 0,1%, y lo que tenemos es una lectura negativa del menos 0,1%. Son los dos primeros datos que tenemos ya sobre la mesa para abrir el día, para abrir boca en las bolsas europeas, en una jornada en la que vamos a tener también en menos de 45 minutos el dato definitivo de inflación de febrero en Francia, y a las 9 de la mañana vamos a conocer el IPC aquí en nuestro país. Lo va a publicar el INE después de que adelantara hace un par de semanas que la inflación habría repuntado en el segundo mes del año, en febrero, 0,1 hasta el 3%. Así despierta el día con las bolsas europeas subiendo, pendientes de la guerra comercial que volvía a tensionar ayer al mercado americano y volvía a dejar caídas en Wall Street, donde tenemos ya al S&P 500 en terreno negativo, con una caída de más del 10% desde los máximos que marcara allá por el pasado 19 de febrero. Se dejaba en 1,4% después de que Donald Trump amenazara con aranceles del 200% a todas las bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. Dice Trump que no está dispuesto a ceder. No, nos han estafado durante años y no nos van a estafar más. No voy a doblar ni el aluminio, ni el acero, ni los coches. No nos vamos a doblegar. Nos han estafado como país durante muchos años. A esta guerra comercial se ha referido esta mañana el ministro de Finanzas francés, Eric Lombard. La ha calificado a esta situación arancelaria de guerra idiota. La Unión Europea, que está dispuesta a responder, lo va a hacer. Anunciaba esta semana la Comisión Europea ese plan a partir del 1 de abril, como nos acaba de contar María Canal, la portavoz de la Comisión Europea aquí en nuestro país. Y la pregunta ahora es si preocupa o no preocupa lo que está pasando en los mercados por culpa de esta guerra comercial en la Casa Blanca. Parece que no. Dice el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que un poco de volatilidad en el mercado no viene mal y que ellos están centrados en la economía real. Estamos enfocados en la economía real. Podemos crear un entorno en el que haya ganancias a largo plazo en el mercado y ganancias a largo plazo para el pueblo estadounidense. No me preocupa un poco de volatilidad durante 3 semanas, porque si miras a largo plazo, la razón por la cual las acciones son una inversión segura y excelente es porque estás mirando a largo plazo. Si comienzas a mirar horizontes a corto plazo, las acciones se vuelven muy arriesgadas. Esa es la fotografía de los mercados, con los datos que ya tenemos. Esa inflación en Alemania que se mantiene y ese crecimiento en Reino Unido por debajo de lo esperado. Esa caída del 0,1% de la economía británica en el primer mes del año. Y ojo también a los resultados empresariales. Tenemos ya sobre la mesa cuentas de BMW. Se desploma su beneficio por las ventas en China y por los problemas con los frenos que han provocado retrasos en las entregas. Beneficio para la automovilística alemana de 7.680 millones de euros. Es más de un 30% menos de lo que ganara en el año anterior, en 2023. Cuentas también de Foxconn, el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo. Ganó un 7% más el año pasado. Beneficio de más de 4.600 millones de dólares. Pendientes también de hoy otros activos. El oro, cerquita de los $3.000 la onza, marcando un nuevo récord histórico. 2.997 ahora mismo, subiendo un 0,21%. Y se recupera también esta mañana el precio del petróleo, que ayer caía con fuerza y está subiendo hoy más de un 1%. ¿Y por qué?
qué? Pues entre otros motivos, porque el petróleo está descontando que puede haber dificultades para llegar a un alto el fuego en Ucrania. Putin acepta ese alto el fuego de 30 días, sí, pero con condiciones. Enseguida se lo vamos a contar. En otros activos, en otro orden de cosas, miramos al euro dólar, 1,0838 unidades. Bajando ligeramente esta mañana el euro frente al dólar. En el mercado de bonos cierta calma, cierta tranquilidad. Empiezan a moverse hoy con un aumento de las rentabilidades en Europa, el Bund alemán y el español a 10 años de en torno al 0,3%. Y en las bolsas asiáticas, ganancias esta mañana. Subidas para el Nikkei de Tokio al cierre del 0,7%. Ojo al 2,5% de subida que trae el Hansen de Hong Kong y la bolsa de Shanghái también con subidas del 1,7%. Ojo a la bolsa italiana. Ojo al Commerzbank, porque es noticia de última hora que el Banco Central Europeo ha aprobado las condiciones de esa OPA para que se pueda llevar a cabo de Unicredit sobre Commerzbank, que sea aumento de posición hasta el 29,9%. Enseguida les vamos a contar los detalles porque eso va a marcar también la negociación hoy en el sector financiero europeo. Una sesión que viene con más asuntos a los que hay que mirar. Por ejemplo, Canadá, donde hoy termina, por cierto, la reunión de ministros exteriores del G7. Allí Carney se estrena hoy, Mark Carney como nuevo primer ministro. Tenemos también nueva fecha para las elecciones en Portugal y es muy importante, cuenta atrás en Estados Unidos para intentar evitar el cierre del gobierno después de que los demócratas del Senado hayan anunciado que no van a votar a favor del proyecto aprobado por la Cámara de Representantes para garantizar la financiación de la Administración para los próximos 6 meses. Ya ven que el día viene entretenido para cerrar la semana de los mercados. 8:06, resumimos todo esto en las noticias capitales. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Que comenzamos hablando de la guerra comercial y esa amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 200% al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la Unión Europea. Roberto Sol, buenos días. Buenos días. Amenaza que viene en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones del whisky estadounidense. En su cuenta de la red social Truth, el mandatario estadounidense deja claro que estos gravámenes se llevarán a cabo si la Unión Europea no elimina el 50% de arancel que impuso al whisky el miércoles. Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, deja claro al organismo europeo que no le temblará el pulso a la hora de actuar. Nuestra voluntad, como siempre, es la de, por supuesto, hablar, negociar y entendernos. Pero tampoco nos va a temblar el pulso en la defensa de nuestros productores si efectivamente se imponen sanciones sobre los productores europeos y por tanto también españoles de vino, de champán o de productos espirituosos. Rusia apoya el alto al fuego de 30 días en Ucrania, pero con condiciones. El Kremlin asegura que este cese temporal de las hostilidades se hará efectivo si se profundizan las causas del mismo. Otra de las condiciones es que la tregua sirva para allanar el camino hacia una paz duradera y que Ucrania no utilice la misma para rearmarse. Estamos de acuerdo con las propuestas de cese de hostilidades, pero partiendo de la base de que ese cese debe conducir a una paz a largo plazo y abordar las causas originales de esta crisis. Donald Trump asegura que si Rusia no acepta el alto el fuego será una decepción para el mundo. No quieres perder el tiempo con el alto el fuego si no va a significar nada, así que decimos, mira, esto es lo que puedes conseguir, esto es lo que no puedes conseguir. Hablaron de la OTAN y de estar en la OTAN y todo el mundo sabe cuál es la respuesta. La conocen desde hace 40 años, así que ahora vamos a ver si Rusia está de acuerdo o no. Y si no lo está, será un momento muy decepcionante para el mundo. El Senado de Estados Unidos va a intentar hoy conseguir los apoyos demócratas necesarios a la propuesta presupuestaria republicana para evitar un posible cierre de gobierno. La Cámara Alta del Congreso estadounidense intentará evitar que este mismo viernes el país se enfrente al cierre de la administración por falta de fondos, que sería el primero del presidente Donald Trump. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia de Level Search. Sí que existe ese riesgo y de hecho ha ocurrido en 4 ocasiones. Con Obama en 2013 estuvo el gobierno parado, cerrado 18 días y con Trump en su primer mandato en 2018 fueron 35 días. Tiene que pasar 60 votos de los 100 senadores que hay en la Cámara Baja en Estados Unidos y los republicanos, que son 53, votarán a favor, pero veremos si se adhieren 7 demócratas y consiguen paralizarlo. Se ha cerrado otras veces y yo creo que tampoco sería
sea muy relevante o muy peligroso. El nuevo líder del Partido Liberal de Canadá, el economista Mark Carney, asume hoy el cargo de primer ministro del país. Lo hace tras la dimisión de Justin Trudeau y en plena guerra arancelaria con Estados Unidos. El norteamericano empezó el jueves a aplicar aranceles a los productos estadounidenses por un valor de 20.000 millones de dólares. Portugal celebrará elecciones anticipadas el próximo 18 de mayo. Las terceras legislativas en 3 años tras la caída del gobierno del primer ministro conservador Luis Montenegro, después de que el Parlamento rechazara el martes una moción de confianza. Y aquí en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, aplaza los plazos sobre un aumento del gasto en defensa. Será en junio hasta que se lleve a cabo la reunión de la OTAN, cuando se retomen las discusiones. El jefe del Ejecutivo deja claro que este aumento en defensa no conllevará ningún recorte en los gastos sociales. Ahí es donde se va a sustanciar también cuál va a ser el grado de compromiso y de cumplimiento de ese 2%. Por tanto, creo, insisto, y antes vamos a saber exactamente cuál es el presupuesto en defensa según las métricas OTAN que hemos destinado en el año 2024. Hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles, recibió a su homólogo ucraniano Rustem Umerov. El líder de los populares y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de no tener ningún plan. No tiene plan, pero sí tiene la tentación de esquivar la cámara. Pues bien, ustedes se pueden imaginar que lo que no puede esperar del PP es que le firmemos un cheque en blanco, que nos presentemos a hacer de muleta del gobierno o que nos desvinculemos del interés de España por complacerle. En resumen, cuando el señor Sánchez quiera y pueda comprometerse en España, como lo hacen sus correligionarios de la Unión Europea, aquí estamos. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Oye, Ricardo, que estamos grabando. ¿Qué le pasa? Bueno, pues ya lo digo yo. Que si vienes al Santander puedes disfrutar del iPhone 16 desde 0 euros al mes cumpliendo condiciones. Santander. Es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid? Con la nueva Estrategia Urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Morante, Roca Rey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 9 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Explora la revolución digital en Cripto Capital. Cada viernes en Radio Intereconomía, los visionarios de las criptomonedas te traen lo último del ecosistema digital. Bitcoin, Ethereum y mucho más. Aprende de los gigantes del ecosistema digital y sumérgete en el mundo de las criptomonedas. Sintoniza y sé parte del cambio. Cada viernes a las 10:30 de la mañana en Capital Intereconomía. Cripto Capital, tu cita con el futuro. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital.
Tertulia Capital en marcha, 8:14 minutos de la mañana. Gonzalo Tela, abogado de Zunzunegui Security Lawyers. ¿Cómo estás, Tela? Buenos días. Viendo a Donald Trump en la tele y diciendo que va contra todo y contra todos. Sí, simultáneamente. Se atreve contra todos. Eso está bien. Eso Mucho ruido es lo que hay. Eso es porque puede, ¿no? Ismael García Santos, analista geopolítico y economista. Gonzalo, buenos días. Sí, es porque puede, porque tiene el poder en la mano, es lo que estábamos diciendo. ¿Lleva buena mano en la partida o qué? Jugador, no, lleva buen dinero y dinero. poder. Entonces con eso se juega muy bien al póker, claro. David Enche, profesor de estrategia en ICMSI. ¿Qué tal, Enche? Buenos días. Buenos días. ¿Caballo ganador Trump o qué? Yo creo que no, pero bueno, no. sabrá. Bueno, luego me lo contáis. Luego vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esa última amenaza, de los aranceles, vamos a hablar del gasto en defensa, vamos a hablar de las condiciones que pone Putin para el alto el fuego en Rusia. Hay muchos asuntos que afectan a la economía. Economía española que, según el BBVA, va a crecer este año un 2,8%. Le va ayer el servicio de estudios de la entidad, BBVA Research, esa estimación de crecimiento, 5 décimas. Don Miguel Cardoso es el economista jefe de BBVA Research para España. Don Miguel, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son 5 décimas de mejora la que anunciaban ayer ustedes, si no me equivoco. ¿Qué factores están detrás de esta mejoría para la economía española que ven ustedes? Bueno, por un lado, lo que estamos viendo es una inercia bastante positiva. Tenemos una aceleración reciente en el empleo. El consumo privado va ganando mayor protagonismo en una economía que venía mostrando básicamente una fortaleza basada en el turismo extranjero. El turismo extranjero continúa sorprendentemente aportando positivamente al crecimiento. Y después lo que estamos observando, bueno, pues es que la caída en los tipos de interés está apoyando, o esperamos que apoye, el crecimiento de la inversión, sobre todo en el sector inmobiliario, y esto da como consecuencia, pues en general, todo lo demás constante, una evolución en principio bastante favorable. El problema que tenemos, como estaban mencionando ustedes, es que con esta inercia tan fuerte de la economía no está asegurado este escenario que estamos planteando por toda la incertidumbre que estamos observando y que depende, pues, esto de las decisiones que se tomen, sobre todo provenientes de la nueva administración en Estados Unidos. Los aranceles, don Miguel, esos aranceles, esa guerra comercial, esas tensiones comerciales son la principal amenaza ahora mismo para la economía española. ¿Cómo nos pueden afectar? ¿A qué sectores sobre todo pueden afectar? Lo último es el sector del vino, un sector importante para la exportación española. Claro, primero que nada, o sea, esto ya está probablemente teniendo un impacto importante en la actividad. Hay empresas que desde el mes de noviembre, en el que se da este cambio, en el que se sabe que va a haber este cambio en la administración, pues muy probablemente han parado decisiones de inversión y viendo toda la incertidumbre que se ha generado durante los últimos 2 meses, pues con buena razón. En segundo lugar, lo que estamos comenzando a ver es que esta incertidumbre sobre las decisiones que se están tomando está trasladándose ya a los mercados financieros, y este es un segundo mecanismo de transmisión en la medida en que veamos este incremento en el ahorro precautorio de familias y empresas, en la medida en que veamos que las valoraciones de las empresas van cayendo y por lo tanto restringen su capacidad de inversión hacia adelante, podemos tener un segundo instrumento de transmisión, y el tercero van a ser precisamente los aranceles mismos. Y aquí, bueno, pues España está menos expuesta que el conjunto de Europa. Las exportaciones de Estados Unidos son apenas superiores a 1 punto porcentual del PIB, pero como dice usted, hay sectores especialmente expuestos, como el del aceite de oliva, como el de las bebidas alcohólicas, como el de los medicamentos, maquinaria de transporte, regiones como Comunidad Valenciana, Andalucía, País Vasco, que pueden resentirlo más, sobre todo si vemos que los aranceles están enfocados a ciertos sectores y no son generalizados. Eso hace que en 2026 sean ustedes algo menos optimistas, ¿no?, para la economía española. Sí, este es el punto. O sea, esta diferencia entre el crecimiento de 2024-2025 con el de 2026, que es de casi 1 punto, pues está basado en nuestra previsión de que todos estos factores
evidentemente van a tener un impacto, van a ralentizar muy probablemente el avance de las exportaciones, sobre todo las de bienes, y que van a tener un impacto en la inversión, particularmente en la de maquinaria y equipo, en la medida en que esto también se junte con otros factores, como por ejemplo el hecho de que es muy probable que durante los siguientes meses, estamos hablando mucho de política fiscal, pero bueno, en principio las decisiones que están tomadas, el escenario que estamos viendo con presupuestos prorrogados en una parte importante de las comunidades autónomas apuntan a que el consumo público va a dejar de aportar positivamente. Entonces, estos dos factores, pues muy probablemente apuntan a que el entorno de crecimiento va a ser algo menos favorable durante los próximos meses. Claro. En cuanto al gasto en defensa, que estamos ahí también pendientes de ese plan de la Unión Europea, a ver cómo se canaliza en España, ¿eso va a tener alguna repercusión, algún impacto en la economía española? La forma de pagarlo también, de financiarlo, ¿en qué se puede notar? Totalmente. O sea, a corto plazo va a ser difícil que esto tenga un impacto, en primer lugar porque el esfuerzo que se haga por parte de Europa, pues muy probablemente va a tardar todavía en consolidarse, en coordinarse. Si lo que queremos tener son economías de escala, si lo que queremos tener es un sistema de defensa de inteligencia europeo, esto pues va a tardar en llegar en primer lugar. En segundo lugar, aunque tenemos una base industrial relativamente potente que puede reconvertirse, en estos momentos una parte importante de lo que gastamos en defensa lo importamos. Entonces, aunque si el principal objetivo es rearmarse, es la defensa, pues muy probablemente mucho de este gasto se va a filtrar hacia importaciones que a corto plazo van a tener poco impacto sobre la actividad. El impacto positivo será en la seguridad, el impacto positivo será a medio y largo plazo. En tercer lugar, mucho de este gasto en defensa, normalmente cuando se habla de grandes multiplicadores de gran impacto, por ejemplo en la investigación, pues apunta a innovaciones que se hacen dentro del sector de la defensa y que después tienen aplicaciones en el sector privado. Ahora mismo eso va a tardar y muy probablemente lo que vamos a ver son aplicaciones que ya tengan un uso en el sector privado que se puedan trasladar a la defensa. Y el último factor es el que comentaba usted, el que nos vamos a endeudar más, y esto muy probablemente va a llevar a un escenario de mayores tipos de interés que a su vez lo que tendrán es un impacto negativo sobre la disponibilidad de financiación barata para el resto de la economía. Entonces, el mayor impacto va a ser en nuestra seguridad a corto plazo, y los efectos positivos a medio y largo plazo, pues esto tardarán en llegar. Le hago yo la última rápido, señor Cardoso, que no sé si la mesa me pedía la palabra Gonzalo Atela para hacerle alguna cuestión sobre estas previsiones. Estas previsiones que publicaron ustedes ayer para este año, ¿van a cambiar mucho o nada en función de si hay presupuestos aquí en España o no? En función de que haya presupuestos, pues o da igual. Realmente no da igual, y creo que esto es algo que debemos transmitir. Los presupuestos dan seguridad a las empresas que trabajan con la administración pública, dan seguridad acerca de cuál es el plan que tiene el gobierno acerca de cómo hacer el ajuste fiscal que viene por delante, cómo atacar el problema de los desequilibrios que se están generando en pensiones, en sanidad. Sin esos presupuestos, pues no tenemos esa seguridad de cómo va a ir, qué sectores pueden ser afectados por incrementos impositivos. Entonces necesitamos presupuestos no solo en la administración central, también en las comunidades autónomas. Y esto pues, en general sería positivo tenerlo. Ahora, ¿vamos a cambiar mucho? Bueno, uno de los factores favorables, cuando menos hasta el momento, es que los mercados, la Comisión Europea, no está poniendo en duda la decisión, la intención del gobierno para reducir el déficit. Por el contrario, pues se van aprobando medidas. Uno podrá estar más a favor de ellas o no, pero se van aprobando medidas que más o menos nos ponen en un patrón
de reducción del déficit. Y en ese sentido, pues las previsiones cambiarán poco. Venga, una cosita rápida, Gonzalo Atela, no sé si por aquí queréis alguna cosa más. Venga. Sí, esta previsión de crecimiento, la verdad, pues es bastante optimista. Pero a mí me gustaría saber a qué factores no se debe. Por ejemplo, productividad española. La productividad se ha incrementado, el peso del sector industrial se ha aumentado, el gasto público ha aumentado. En fin, ¿a qué no se debe? ¿Qué sectores están ahí? ¿Qué cosas nos están llamando? A pesar, digamos, de este dato optimista, hay cosas en rojo que están marcando. ¿Qué alertas hay, no? Claro. Sí, por supuesto. Evidentemente, una parte del crecimiento durante los últimos 5 años se debe a esta contribución positiva del consumo público. Y como les comentaba, esto en un principio era justificable, estábamos en un entorno de pandemia con una demanda interna afectada por la incertidumbre, pero ya 5 años después, pues parece tiempo de que el gasto público empiece a crecer, cuando menos por debajo del crecimiento de la economía. Entonces, la demanda pública, en principio, pensamos que va a hacer un lastre de aquí en adelante en términos del crecimiento. En segundo lugar está la industria que mencionaba usted. Evidentemente la industria está enfrentando un entorno muy negativo con el incremento en el precio de los de los insumos, de la energía sobre todo, y una economía europea que es un lastre para la economía española. Este es nuestro principal socio comercial y estamos en un entorno de estancamiento o incluso recesión en Alemania. Las buenas noticias ahí es que el comportamiento de la industria española ha sido mejor que el de la alemana. De todas maneras, hay un porcentaje elevado de sectores que están cayendo menos que en Alemania, pero están cayendo. Pero como bien usted dice, este peso de la industria ha ido reduciéndose y no se va a incrementar si no hay cambio en las políticas europeas, tanto de gasto como industrial. Y después comentaba usted el tema de la productividad. Evidentemente la productividad ha tenido un comportamiento más o menos en promedio con el histórico de la economía española, que no es precisamente el mejor, es uno de los factores de divergencia que estamos viendo en términos del PIB per cápita con otras economías avanzadas. Es definitivamente junto con la elevada tasa estructural de paro, los dos elementos que son los deberes por cumplir de la economía española. Y en ese sentido, pues esto también es un factor que estamos creciendo en cantidades, no tanto en productividad. Claro. Venga, por aquí no sé si Ismael. Yo rapidito para que. Muy rápido. Mi pregunta es un poco obligada porque veo que siempre analizamos, en general todos lo hacemos, las previsiones de una manera positivista, porque así lo dan los números. Tenemos una sensación de que esto no se corresponde con cómo está la calle, pero en cualquiera de los casos, ¿hay cuando se hacen estos estudios, se tiene de alguna manera en cuenta cuál puede ser la deriva en caso de lo que pueda pasar geopolíticamente? Porque eso puede ser un shock y un impacto de un día para otro, y todos lo sabemos. Eso no sé si algún estudio lo tiene en cuenta, porque parece que el mercado va por un lado y la realidad va por otra, y el mercado nos saca unas cifras macroeconómicas que son más o menos positivistas para que los políticos amparen en ellas, y la realidad puede cambiar muy mucho. Mi pregunta concreta es, ¿algún estudio tiene en cuenta el posible shock que se produciría ante cualquier deriva geopolítica en el mundo? Mire, sí, tratamos de hacerlo. El Banco de España, que también ha sacado previsiones esta semana, ha hecho algo similar a lo que hacemos nosotros, que es, tenemos estos indicadores de sentimiento que buscan sobre las noticias términos negativos, términos relacionados con la política económica, y tratan de medir esa incertidumbre. Y lo que hemos visto durante los últimos 3-4 meses, desde el mes de noviembre, es un incremento similar, o que ha alcanzado niveles similares a los que teníamos hace 2 años con la invasión rusa a Ucrania, o apenas algo por debajo de los que se observaron durante la pandemia. Entonces, tradicionalmente estos incrementos vienen acompañados de impactos negativos. Nosotros estamos apuntando de que si esto se mantiene, pues el sesgo sobre el escenario sería de más o menos de medio punto menos de crecimiento durante los próximos meses. Pero, como usted sabe, esto es
muy difícil de estimar, son modelos que no toman en cuenta, como usted bien dice, el hecho de que las cosas se pueden deteriorar muy rápido y los efectos pueden ser no lineares, no proporcionales. Entonces, bueno, esto lo iremos siguiendo, lo iremos monitorizando y definitivamente es un foco de riesgo hacia adelante. Don Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, gracias por esas previsiones, gracias por ese informe y por compartirlo de manera tan extensa y tan clara esta mañana con nosotros aquí en Radio Intereconomía. Buen viernes, buen fin de semana, señor Cardoso. Hasta otra. Muchas gracias, igualmente. Enche, ¿algo que apuntar? Que lo primero, te pisaba yo creo en la pregunta. Sí. Bueno, no era exactamente la misma. Y nos vamos a Publi y luego lo resumimos todo y hablamos del gasto. Mi pregunta de defensa, estaba relacionada, era un poco más técnica, estaba relacionada con el nivel de incertidumbre de la previsión, de la estimación, o sea, que es un término técnico para medir en qué medida una estimación estadística tiene un sesgo, ¿no? Pero vamos, aparte de eso, ¿verdad? Es maravilloso la gente de BBVA Research, antiguo servicio de estudios, siempre es fantástico escucharlos, que saben de economía y encima son buenísimos explicando y son buenísimos dando respuestas, ¿no? De forma que cualquiera lo entiende, aunque no tenga una formación específica en ello, ¿no? La verdad es que enhorabuena. Juan David Enche, con Ismael García Santos, con Gonzalo Atela. Enseguida, después de publicidad, vamos a hablar del gasto en defensa, de los aranceles y de todas las tensiones también geopolíticas. Una de ellas, si llevará alto al fuego 30 días o no en Ucrania. Hoy subiendo el precio del petróleo. ¿Está descontando que pueda haber problemillas ahí, Ismael? Ahora me lo cuentas. No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre. ¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la ONCE? Que son 17 millones. Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto y con camisas de cuadros sí. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Equam Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equamcapital.com. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. ¿Quieres una mixta? Porque quieres una casa. Buscas hipoteca, pides una mixta y tienes una casa. Que nos referimos a la hipoteca mixta de Cajamar. Entra y consulta toda la info en gdt.es/pide una mixta. Cajamar, distintos desde siempre. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com. La única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Está hablando el consejero delegado de BMW, que como saben han presentado cuentas esta mañana, caída de 1/3 del beneficio por la debilidad en China y por los retrasos de las entregas por los problemas con los frenos. Está hablando de la guerra comercial, ha dicho que no hay ganadores en una guerra comercial. Hablaba esta mañana el ministro de Economía de Francia, decía que es una guerra de idiotas,
en referencia a esta guerra comercial. Y lo último es que Trump no cede, ha dicho que no va a ceder, que no está dispuesto a ceder, y amenaza con aranceles de 200% al vino europeo, al alcohol y al vino europeo, y eso puede afectar al vino español. Es uno de los riesgos, Atela, que nos contaban desde BBVA Research para la economía española, para las exportaciones y para algunas empresas. Bueno, mucho ruido. Yo me veo los precedentes. Ya en su primera presidencia, Donald Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá. Entonces sí hubo una renegociación, hubo mucho ruido, hubo una renegociación, finalmente el neto no se modificó tanto, se modificaron las reglas de origen, se modificaron unas cosas bastante técnicas, como por ejemplo qué tipo de partes se tienen que hacer en Estados Unidos y qué tipo de partes se hacen en México para coches, etcétera. Pero no hubo un cambio como estos dramático que está anunciando. Hablando de aranceles, Ismael, ahora me cuentas, pero ¿le va a salir una piedra en el zapato a Trump con Carney en Canadá? Indudablemente. Hay que tener una cosa, y lo que estaba diciendo Gonzalo tenía mucha razón. El uso de aranceles de Donald Trump es de una forma bravucona, y el problema que está presentando Donald Trump es que ve que no tiene fin. Solo tenemos que ver que usó la política de aranceles con Canadá y México para establecer el tema de control de fronteras, inmigración y tema de drogas, y como buena actitud mafiosa luego vuelve a quererlo poner, y son los propios productores de coches de Estados Unidos los que le dicen: oye, perdona, pero si ponen los aranceles a Canadá y a México, nosotros tendremos unos costes de unos $10,000 más para construir cada coche. Y tuvo que salir por la televisión diciendo que de momento lo congelaba y da. Está usando el tema de aranceles como una forma bravucona de negociación. Y yo creo que estoy en la línea de Gonzalo, es decir, mucho ruido y al final van a ser pocas nueces. Va a haber que sentarse y negociar. Anche. Todos los aranceles son siempre bravuconadas, ¿no? De eso se trata. De lo mío es mío, lo tuyo de los dos. Esto es un poco la historia, ¿no? A ver, Donald Trump es así, ya lo era la primera vez, y ahora, pues como no tiene nada que perder porque es su último mandato, pues ya sabes que lo que dicen siempre en Estados Unidos es: el primero lo haces para ganar reelección, el segundo lo haces lo que tengas que hacer, ¿no? Y entonces él de repente tiene un punto, yo lo llevo diciendo, a mí no me gusta Donald Trump, tampoco me gustaba Kamala Harris, o sea, no me gustaba ninguno, lo dije mucho tiempo que era elegir entre susto y muerte, y al final ganó susto y resultó ser muerte, ¿no? O sea, pero siempre hay una cosa que es sentido común, y eso sirve para todo, pero sirve también para el gobierno, ¿no? Y creo que este hombre lo ha perdido. Te lo digo sinceramente, o sea, lo que está haciendo es saltándose todo, y tú no puedes estar permanentemente dando golpes en el tablero, porque entonces, de ser el jugador de ventaja, te conviertes en el niño malcriado. Y cuando pones a la gente entre la espada y la pared, la gente al final se defiende. China ya ha dicho que si él que haga lo que quiera, que China no va a ceder, y es muy difícil. Con los chinos sí que es difícil negociar, porque tienen esta variable tiempo completamente diferente al resto de la humanidad, en que les da todo, les importa un poco pinto. Lo que hablábamos el otro día de Taiwán y el plan de los 100 años, y le recordaba que ya llevaban 50 y que no iban a llegar al 100, que lo iban a dejar resuelto en 25. Aquí en 25 ha ocurrido 1.000 millones de cosas, ¿no? Pero es un poco como sacudir permanentemente el tablero, entonces llega un momento, primero, pierdes credibilidad, segundo, te metes en una guerra que no beneficia a tu país. Volvemos a insistir, poner aranceles es importar inflación, y ahora mismo la economía americana no se puede permitir mucha más inflación, porque tampoco tiene los tipos de interés muy abajo. Y sabes que cuando los tipos de interés están arriba, la economía siempre se resiente, porque es muy difícil invertir, es muy difícil financiarse. Entonces, es esta especie de pescadilla que se muerde la cola, y yo lo estoy ejemplificando, ahora que lo veo en televisión, lo estoy ejemplificando con Elon Musk, que se está pegando un batacazo con Tesla como no se ha visto en el mercado de automoción nunca en la historia. Bueno, ya hay también desacuerdos en el gabinete americano, ya ha habido enfrentamientos. Y lo de Groenlandia, e insistir en que Canadá es un estado de los Estados Unidos de América, faltar el respeto a los canadienses. O sea, el otro día, por primera vez, en un partido de hockey, esto fue hace menos de un mes, se silbó el himno americano, que eso en Canadá es impensable. O sea, en Canadá los americanos son como, no son vecinos, son mucho más que vecinos. O sea, silbaron el himno y abuchearon el himno americano, que es, pues estuvo a punto de haber un conflicto diplomático. O sea, no creo que sea bueno, cada uno, oiga, este señor le han votado un montón, 77 millones de americanos, si no me equivoco, y es el tío mejor elegido, tiene todo el voto popular, por estados, comparado etcétera. ¿Con quién, no? Comparado con quién, correctamente. Con Kamala. Bien, lo que tú quieras, pero ganó. Pero de verdad, yo no estoy seguro, bueno, de hecho es el presidente con peor aceptación de inicio de mandato de la historia de Estados Unidos, es decir, gran parte de sus votantes no están de acuerdo con Ucrania, no están de acuerdo con los aranceles, tal y cual, están de acuerdo en el fondo que es que América tiene que revitalizarse, tiene que ejercer su poder como líder mundial, etcétera, lo que tú quieras. Yo eso, si fuera americano, probablemente también me gustaría, yo soy liberal, no soy tanto. Estamos aproximadamente 70 días del mandato, ¿eh?
Estamos a 70 días. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que no se puede, pero no puedes estar haciendo el burro y luego de repente convertirte en el bueno de la clase. O sea, este hombre yo creo que se está pasando de límites. Es mi opinión. Encima, ya sabes que yo soy liberal y él no lo es. Es un proteccionista de manual. Y lo que quiere es que no quiere reducir el gasto, esto de que está reduciendo, quiere reducir el tamaño de parte de la administración, pero quiere que tú, europeo, pagues sus impuestos. Además de que los americanos paguen también. ¿Para qué? Para gastar más. O sea, este es Donald Trump, ¿eh? No te creas que va a hacer tanto. Con lo cual, no sé, la verdad es que es convulso. O sea, todos los días te asomas al periódico y te asomas a una nueva experiencia y por desgracia es muy poco reconfortante y muy poco agradable. Bueno, lo que me parece más interesante lo que has dicho, yo diría el contraste con China. Él es está haciendo buena China. Él es un hombre de ganancias a corto plazo. Yo diría, mientras los chinos tienen una visión del tiempo mucho más relativa, ¿no? Una visión del tiempo y mucho más tranquila. Recordamos a Einstein cuando decía que él no negociaba con necios porque le ganaban en experiencia. Entonces, claro, si viene Donald Trump ahora a ponerse bravucón para intentar dominar el mundo, los chinos llevan ya haciéndolo mucho tiempo y con una tranquilidad pasmosa y así van a seguir. ¿Y quién va a ganar cuando Donald Trump? De hecho, cuando Donald Trump apretó a Colombia, a Petro, lo primero que hizo Petro fue decir, espérate que me voy con China. Ahí va. Eso es lo que le va a pasar a Donald Trump, igual que he comentado antes el tema de los productores de coches de Estados Unidos, el tema de Colombia. Es decir, como bien comentaba, no puede estar todo el rato en un plan bravucón, porque al final lo que la gente hace es defenderse y defenderse visceralmente, como sea. Y eso es lo que le va a pasar. Y siempre hay quien va a ganar. Y China, por ejemplo, tiene todas las cartas para pero fijaos el rol que está asumiendo China. Un rol de repente diplomático, es el país amable, es el país que entiende los problemas, es el país que invierte en tu país, es el país tal y cual. China es una dictadura comunista. O sea, claro, este es el contrasentido, ¿no? Es decir, y está jugando esa carta que tradicionalmente había jugado de alguna manera Europa y los Estados Unidos. Y ahora de repente es China el Pero que... nunca China. China era en ese sentido absolutamente aislacionista. Claro. Y ya vimos el tratado de Arabia Saudita con Irán, por ejemplo, patrocinado por China. Está tomando un protagonismo importante. Bueno, ya muchos años extendiendo su influencia, lo que llaman el collar de perlas, iba influyendo en la zona sur de Asia, tomando puntos, en la zona de Pakistán, en la India, en Birmania, pero poco a poco se ha introducido en África de una manera amable, porque Rusia, por ejemplo, también se introduce en África de una manera salvaje. En África amable son los rinocerontes, macho. El resto, en África, por desgracia, amabilidad hay poca, ¿no? Porque claro, aquí cualquiera tiene un Kalashnikov. El estilo chino es el de te construyo carreteras, infraestructuras, lo que estamos comentando. La buena cara. Tengo poco tiempo. No en plan mafioso, decir aquí vengo a por esto a cambio de armas y no. Ellos van. Hablando de armas, ahí voy. Dos asuntos que tengo que, si nos da tiempo. Por un lado, el tema de Putin, sí, alto el fuego, acuerdo, pero ojo, condiciones, y luego el gasto de defensa en España, que se lo preguntábamos también a BBVA Research, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto a Tela? Bueno, pues habrá que quitar de algún sitio, ¿no? O dejar de subir impuestos, pero esto que pretende hacer Sánchez, bueno, pero no se afecta el gasto social. Bueno, pues entonces, ¿cuál vamos a cortar? Algo habrá que cortar. O si no, subir impuestos. Bueno, ha habido 93 subidas desde que entró Sánchez. Bueno, podemos llegar a 100, no hay problema. Así es. Bueno, a ver, el gasto en defensa. A ver. Decía Margaret Thatcher que solo hay dos formas en las que el Estado gaste, que es o endeudado a los ciudadanos ahora o endeudándolos en el futuro. Es decir, o le subo ahora los impuestos o aumento la deuda, lo van a pagar los hijos. Entonces, esto es así, ¿no? Entonces, no hay una regularización de los gastos del Estado, no hay ninguna intención de hacerlo. Hay este discurso absolutamente maniqueo y desinformado de que si compro tanques no puedo tener hospitales. Eso es un disparate monumental. Lo que hay que hacer es entender muy bien. Y hay nuevas normas de juego, es decir, hay una seria duda. El otro día estaba escuchando al presidente de Lockheed Martin, que es la compañía de defensa más grande del mundo, en el que veladamente decía que Donald Trump, o sea, cállate, ¿no? Porque claro, esto de que de repente tú compras material americano y en un momento determinado tú tienes un problema y los americanos no te permiten usarlo, bueno, es que eso lo tienes para cuando tienes un problema. Si no tienes un problema, no necesitas el ejército, ¿sí? Pero cuando lo necesitas que esté funcionando, no que no funcione. Eso necesariamente va a llevar a un resurgir de la industria de defensa europea. Lo que hace falta ver son dos cosas. Una, si hay una coordinación en Europa de manera consensuada sobre qué medios hacen falta y cómo conseguirlos. Uh-huh. Y segundo, sabes que Europa no es un país. Europa es una comunidad de intereses. Entonces, los intereses franceses y los alemanes en defensa
no coinciden. España e Italia solemos aliarnos con unos o con otros según nos convenga o nos venga mejor o peor. Y está el Reino Unido, que por cierto, aunque no sea Unión Europea, es Europa y cada día más, porque se están empezando a dar cuenta de algunas cosillas, que es que, como he dicho alguna vez, el eje económico en Europa siempre fue Londres-Frankfurt. Y el eje defensivo, el eje de defensa siempre fue Londres-París. Y como ya he dicho más de una vez, de Europa se nos fue el único punto que tenía los dos ejes, que era Londres. Bueno, todo esto es un puzzle que es muy difícil de armar, porque tú puedes tener 10.000 carros más, pero si no tienes una persona que sepa, o un grupo de personas, es decir, un mando integrado y único que haga que todo se mueva como un solo ejército, es lo que decía el otro día, tenemos el ejército de Pancho Villa. Entonces, todo esto es lo que Europa tiene que decidir. El gasto en defensa es inexcusable, se va a producir y va a ser en contra de deuda. Tengámoslo claro, van a subir los impuestos y aún así nos vamos a endeudar, por lo menos hagámoslo bien. Y luego tenemos una cosa que apuntaba Rubén, el tema de lo que pide Putin. Él ha hablado de una cosa que quiere ir a las causas profundas. ¿Y cuáles son las causas profundas? Muy sencillo, el acercamiento de lo que es el mundo occidental de Europa a las fronteras históricas de Rusia. Él lo que quiere es que se desmantele, obviamente, todo el sistema defensivo que tenemos en Polonia, en los países bálticos, en Rumanía, que es lo que está a las puertas de Rusia. Y como bien comentábamos aquí, seguramente haya que darle algo para que piense que no tiene todo el poder, porque eso es lo que él pretende, y mientras tanto intentar coger todo el máximo posible territorio de Ucrania, donde él ya prevé que las 4 provincias que tiene invadidas del sur, que 2 de ellas no las controla completamente, las quiere controlar completamente, y va a ir a la mesa de negociación con esas pretensiones. Pero cuando él habla de pretensión profunda se refiere a eso, a que no consiente que la OTAN, el mundo occidental y la Unión Europea estén en sus propias fronteras, cuando él, sin embargo, sí tiene misiles sin ningún tipo de problema en la zona de Kaliningrado, que está entre Lituania y Polonia, y nos podría atacar en cualquier momento a todos, por una cuestión de cercanía y facilidad. Claro. Bueno, oye, tengo por aquí el dato de inflación en Francia, que ya hemos conocido, de Alemania esta mañana. Dejadme que os lo confirme, porque tenemos una inflación en Francia muy por debajo de la que tienen otros países. La lectura es de un 0,8% dato final frente al 1,7% que venía en el mes anterior, el de febrero. Aquí tenemos una inflación, vamos a ver qué nos dice Línea 9, pero estamos por el 3%. ¿Algo habremos hecho mal? ¿O algo ha hecho bien Francia? Bueno, yo creo que tiene que ver, probablemente tenga que ver con la energía, ¿no? Francia tiene una energía, es muy autónoma en energía, y en invierno la inflación se debe sobre todo al consumo energético familiar, ¿no? Es lo más probable, es lo que tiene más, porque no se ha producido ningún cambio legislativo en Francia que justifique, o ninguna medida, etcétera, que justifique de repente una caída de la inflación de ese punto, ¿no? La inflación subyacente también cae 1,3% desde el 1,4% anterior. Bueno, ese es el dato que se va a cotizar hoy en los mercados. Luego vamos con más cositas ahí con BMW y todo esto como en las bolsas. Gonzalo Atera, David Enche y María Gracia Santos, cuidaros mucho. Hace frío hoy, ¿eh? Hace frío. Pero hace frío. La gente esta que dice que este invierno no ha hecho frío, ¿a qué hora se levanta? Porque yo paso a mi perra todos los días por la mañana, vivo un poquito fuera de Madrid, pero un poquito fuera, y llevo bajo cero. Ni hace frío ni ha llovido nada. No hace frío, no ha llovido. ¿En qué país vive? Claro. Decía la EMET, invierno más seco y caluroso. Sí, caluroso sobre todo. Sí. 4 bajo cero con la perra que te mira como diciendo, no tienes otro momento para bajar. Desde luego, lo perdona, ¿no? No me extraña. Sed buenos. Adiós. Feliz fin de semana. MAPFRE patrocina la información del tiempo. La nueva borrasca se desplazará hacia el este en dirección al Mediterráneo. Las precipitaciones continuarán siendo generalizadas. En el Mediterráneo, Cantábrico, Baleares, Alborán y Estrecho pueden ser localmente fuertes y persistentes, además de venir acompañadas de tormentas o granizo menudo. Las acumulaciones de nieve pueden ser importantes en casi todas las áreas de montaña. Las temperaturas máximas descenderán en general, aunque en la meseta norte y en los litorales sur del Mediterráneo aumentarán ligeramente. Las mínimas descenderán en general, salvo en el Valle del Ebro y su entorno, con heladas en zonas montañosas y de meseta de la mitad norte peninsular y zonas altas del sureste. Los vientos moderados en general, con intervalos fuertes en Ebro, Ampurdán, Estrecho, Alborán, litorales del sureste peninsular y Baleares.
Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ofrece la preapertura de los mercados. Con datos de última hora, como ese dato de inflación en Francia que ya tenemos sobre la mesa, lo vamos a recordar, y también ese dato que conocíamos a las 8 en Alemania de inflación y el PIB de Reino Unido. Referencias importantes hoy para los mercados. Refrescamos información. ¿Cómo han sido esos datos? Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Rubén. Pues tenemos muchos datos macros sobre la mesa. Empezamos con Francia, porque el IPC de febrero se confirma ese dato interanual. Tenemos la inflación en el 0,8%. También el IPC se ha conocido en Alemania, IPC final de febrero, más 2,3%, también se confirmaba ese dato interanual preliminar. Y en Alemania además hemos tenido IPP, índice de precios de producción, que se sitúa en el 0,6%. En este caso son 3 décimas menos que el dato anterior. Reino Unido también nos deja varias referencias macroeconómicas. Por un lado tenemos que la economía británica se contrajo inesperadamente un 0,1% en el mes de enero. Los economistas del consenso esperaban que el PIB del país creciera un 0,1%. Y producción industrial también en Reino Unido, que cae un 0,9% en el primer mes del año. Es un dato peor de lo esperado. Con todo esto, los futuros europeos, Paloma, ¿cómo vienen y qué otros protagonistas va a haber en las bolsas? Ahora vamos con el IBEX, pero en las otras bolsas del viejo continente. Pues si nos fijamos en los futuros, el día viene en positivo, a pesar de que los datos no son muy halagüeños. Tenemos el futuro del DAX subiendo un 0,17%, el del Eurostock un 0,15%. Y el de la bolsa de París sí que lo tenemos en negativo, pero muy plano. Recorta el futuro del 0,01%. Hoy muy pendientes de BMW. El beneficio neto de la compañía se desplomaba un 37% en el año 2024. El motivo, la debilidad de las ventas en China. También muy pendientes del sector lujo. Por un lado, el grupo italiano Brunello Cucinelli informaba de un aumento del casi el 13% en su beneficio operativo de 2024. En el caso de Kering es noticia por un nuevo nombramiento del diseñador Demna Gvasalia como director artístico de Gucci. También muy pendientes del grupo francés de Louis Vuitton, el grupo de lujo, que va a proponer a la Junta de Accionistas elevar el límite de edad para poder ocupar un puesto de consejero delegado. Futuro del IBEX, ¿cómo lo tenemos? Ángel Lozano, muy buenos días. Muy buenos días, con subidas pero muy suaves del 0,08%. Por lo tanto, parece que vamos a terminar la semana en negativo. El IBEX 35 finalizó el pasado viernes en 13.257 puntos. Desde el lunes hasta ayer jueves al cierre pierde un 3%. Esas amenazas arancelarias y la entrada en zona de contracción del SP500 son factores que pesan en el ánimo de los inversores. Hoy vamos a conocer el dato final de IPC de febrero en España. En el ámbito empresarial, Mapfre celebra su Junta General de Accionistas. Neinor Homes paga dividendo. Además, esta tarde la agencia de calificación Standard & Poor's revisará el rating de España. Moody's el de Grecia y Fitch reexamina las notas de Francia y Portugal. En Estados Unidos se publicará el índice de confianza de los consumidores
consumidores que elabora la Universidad de Michigan. Tenemos la prima de riesgo en 64 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,49. Futuros americanos que vienen también en verde. Recordemos que anoche en Wall Street tuvimos una nueva caída y que el S&P 500 ha entrado ya en terreno negativo por culpa de la guerra arancelaria, que pierde más de un 10% desde los máximos de mediado de febrero. Bolsas asiáticas en verde hoy, subida del 0,7% para el Nikkei de Tokio, Hansen de Hong Kong subiendo más de un 2%. Pendientes también del oro, que vuelve a marcar máximos históricos y está a las puertas de los $3.000 la onza, que ha llegado a superar a lo largo de esta madrugada. Materias primas, futuros del petróleo subiendo más de un 1% ante esas dudas, esas problemillas para llegar a un alto el fuego en Ucrania. Lo acepta Rusia, sí, pero con condiciones. Y en el mercado de divisas tenemos al euro dólar ahora mismo en 1,0837 unidades. Jesús Sánchez Quiñones es director general de Renta 4 Banco. Don Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Lo primero, ¿qué le han parecido esos datos de inflación que hemos conocido ya esta mañana en Alemania y en Francia? ¿Qué le dicen? Bueno, lo más importante son las tensiones que hay inflacionistas y que ya hemos visto que el propio Banco Central Europeo lo que ha comentado es que hay bastante incertidumbre respecto a la inflación futura, y eso sí que puede hacer que bajen menos los tipos de interés de lo que se estaba esperando en un principio en el año. Por tanto, vamos a tener que seguir de forma muy atenta a cada dato que salga de inflación. Las cuentas de BMW, ¿qué le han parecido? Las cuentas de BMW no las he visto en concreto, pero quizás hoy lo que más va a ser importante para el mercado es ver si Estados Unidos puede evitar el cierre de la administración, el shutdown, sí, que como ha habido en otras ocasiones, previsiblemente así será, y lo que se está esperando también en Estados Unidos es que se avance en el programa de Trump que impulse el crecimiento, como la reducción de impuestos y la desregulación. De momento, con todas las tensiones arancelarias, sí que lo que estamos asistiendo es a mucha incertidumbre y que previsiblemente va a seguir así en el mercado. ¿Hasta cuánto nos debe preocupar lo que está pasando en Wall Street con las caídas de las tecnológicas, la caída ayer de nuevo de los 3 indicadores con el S&P 500? ¿Se debe solo a los aranceles o hay algo más? El problema de los aranceles es que está creando mucha incertidumbre, y lo que estamos viendo, por ejemplo, en los datos de confianza consumidora es que está cayendo de forma muy notable, y si cae la confianza de los consumidores se ralentiza el consumo, que en Estados Unidos supone el 70% del PIB allí, y eso acaba teniendo un efecto no solo a las empresas que se vean afectadas por los aranceles, sino a toda la economía en general. Por tanto, habrá que todavía vamos a seguir con algunas semanas de esta incertidumbre arancelaria. Hay que recordar que el 2 de abril es cuando se aplicarán los aranceles recíprocos, y de momento hay cierta incertidumbre, pero al menos de Renta 4 sí que creemos que en algún momento se calmarán. Pues estaremos muy atentos para contarlo. Don Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta 4 Banco, gracias como siempre por la preapertura. Buen viernes, buen negocio. Gracias. Buen día. Finaccess Value, expertos en gestión de patrimonios e inversiones, le ha ofrecido la preapertura de los mercados. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación.